Lucas 21, 25, me dicen amén cuando estemos todos ahí. ¿Estamos ahí? Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente. Escuchen bien, angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Este versículo apunta a un tiempo específico durante el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, sea levantada al cielo. Pero miren lo que dice, escuchen esto, miren lo que dice, que la gente se confundirá, andará confundida por las cosas que estarán pasando en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, confundida por el bramido, dice, de las olas del mar. Mira el versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que habrán de sobrevenir sobrevendrán en la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso era que te decía, el hombre tiene que entender que ante una catástrofe natural, que no es natural, Dios lo permite. Ante una catástrofe natural, el hombre es insignificante. Porque enseguida que empiezan a pasar las cosas, enseguida el hombre empieza a confundirse, empieza a tener miedo. Usted no tiene manera de cómo liberarse de un tsunami si viene un tsunami. Usted no tiene manera de cómo liberarse de un fuego mundial si viene un fuego mundial. No hay manera de liberarse, y lo que Dios está diciéndole al ser humano es que tiene que saber de que hay un Dios en los cielos. Un Dios celoso por su tierra, un Dios celoso por su mundo, porque Él lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, lo que tenemos que entender es que el ser humano, ante una eminente amenaza de una catástrofe mundial, usted no tiene cómo salvarse. El único refugio que usted tiene es Dios. El único refugio que usted tiene es la fe en Dios. Ante una pestilencia como la que estamos viviendo hoy en día, el único refugio que usted tiene es Dios. Me gustó mucho algo que dijo un pastor el viernes. Y él dijo lo siguiente, es algo que no está directamente en la Biblia, pero vieron quizás a lo mejor algunos de los hijos de Noé que no querían estar dentro del arca porque en el arca había mucha peste. Los animales, los excrementos, las cosas. Y Noé le abrió la puerta y le dijo, bueno, ahí está, dale. Hay agua alrededor del mundo entero, ¿para dónde vas a ir? Solamente dentro del arca hay salvación. Amén. Solamente estando dentro del arca hay salvación. No hay ningún lugar donde ir. Solamente el arca. El arca es Jesucristo. Amén. La iglesia es un arca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos hoy en día, a causa de todo esto que está pasando, que tienen a las personas confundidas, tiene a la gente del mundo confundido. Que si el coronavirus por aquí, que si el coronavirus por allá, que si se mata así, que si no se mata así, que si hubieron no sé cuántos muertos, que si no sé aquí. Y la gente también de la fe en lo mismo, están en lo mismo. Ay, no me abraces, no me beses, espérate, siéntate para allá. ¿Qué es eso, hermanos míos? Dios tiene cuidado, Dios tiene control de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios te guardará. Amén. Y si has de cogerlo, bendice al Señor. Eso es fe. Ay, qué miedo el coronavirus, me voy a morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a, rapidito, le toqué solamente ese versículo para que vieran lo insignificante que es el ser humano ante a catástrofes naturales. Se caen los asteroides, la gente empieza, ay, se están cayendo los asteroides del cielo. Viene una ola, ay. Dios quiere que nos demos cuenta que somos insignificantes ante una eminente amenaza que amenaza con la raza humana. Somos insignificantes, hermano mío. Si a Dios hoy le place y le da la gana de decir, voy a desaparecer el ser humano de la tierra y lo voy a rehacer nuevamente, como dijo cuando Noé, voy a quitar a todo el ser humano, voy a quitar todo lo que haya espíritu de vida sobre la tierra y lo voy a hacer de nuevo. Si a Él le da la gana de hacerlo, Él lo hace. ¿Y quién tiene control de eso? Ni el gobierno tiene control de eso. El gobierno se piensa que va a ir a hacer salvo a la luna y va a ir salvo a Marte haciendo cohetes y no sé qué para librarse de los juicios de Dios. Déjeme decirle que si a Dios le da la gana de que esto que está pasando es un juicio de parte de Él, Él te cuidará. No hay por qué tener miedo. El Señor tiene control de nuestras vidas. Amén. El miedo nos paraliza. Amén. Vamos a leer, Marisa, del Mateo 24, desde el versículo 1 en adelante.
Y yo te voy a ir haciendo pausa, un poquito, léeme un poco despacio. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Número 1, una de las cosas que quiero que veamos acá es lo siguiente. Escucha esto. Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo cosas que sucederán antes de que Él venga por segunda vez a la tierra. Y entre una de ellas es: mirad que nadie os engañe. Amén. Porque muchos cristos o falsos profetas se levantarán predicando, enseñando. Entonces, escucha esto, importancia es mirar que nos estén enseñando bien la palabra del Señor. Mirar que nos estén discipulando bien en la palabra del Señor. Amén. Sí, Marisa. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una pausa. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. O sea, los rumores de guerras, las guerras siempre han existido. ¿Qué pasa? Que hoy sabemos más de ellas por la tecnología. Antiguamente no se podía saber tanto porque no había tecnología. Era muy difícil escuchar un rumor de guerra. ¿Por qué? Porque cuando ya te dabas cuenta que tenías una guerra, es porque ya tenías la guerra encima de ti. Amén. Cuando te iban a atacar, ya, hoy hay mucha tecnología, ya se sabe. Sabemos las cosas que pasan alrededor del mundo entero. Sabemos las cosas que pasan en China, que pasan en Japón, que están en el otro lado del mundo. Pero antiguamente no era así. Amén. Entonces, Jesús nos está advirtiendo y Él dice lo siguiente: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. ¿No lo dice ahí abajo? Dice: aún no es el fin. ¿Sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Para un momento, dice: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos siempre han existido. Escuchen bien, los terremotos siempre han existido. Las pestes siempre han existido. En el tiempo de Martín Lutero hubo una pandemia grandísima que se llevó millones y miles de personas en el mundo entero. Las pestes siempre han existido. En el tiempo de Jesús las pestes existían. Antes de Jesús las pestes existían. Las pestes siempre han existido. Ahora, que han ido en incremento es otra cosa. Pues se multiplicarán. Amén. Se multiplicarán las cosas. Escuchen, los rumores de guerra, los terremotos, dice: habrán en diferentes lugares. ¿Cuántos han visto, cuántos han escuchado terremotos en diferentes lugares? Los terremotos siempre han existido. En el tiempo de Jesús existían los terremotos. Antes de Jesús existían los terremotos. ¿Por qué hoy nos enteramos que hay más terremotos? Por la tecnología. Amén. Pero aún dice Jesús: no es el fin de las cosas que están pasando. Dice: no es el fin de las cosas que están pasando. Todas estas cosas que están pasando, nosotros caemos en ellas. El tiempo que estamos viviendo caemos en ella por lo que dice, por las cosas que estamos viendo que están pasando, pero el tiempo apunta a otro tiempo. Al tiempo de que cuando ya Jesucristo esté próximo a venir a la tierra, que es cuando la iglesia sea levantada. Amén. Sigue leyendo, Marisa. Y todo esto será principio de dolores. Dice que todo esto será principio de dolores. ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Siga. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, escuchen bien, entonces cuando el evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces dice Jesús que vendrá el fin. Pero vamos a ver a qué fin está apuntando, a qué momento, a qué tiempo está apuntando. ¿Sí? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, dice, entienda. ¿Sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para un momentico.
Entonces, tienes que notar algo, una palabra en específico. Jesucristo dijo, entonces los que estén en Judea, significando que el tiempo, escucha esto, para todas estas cosas que acontecerán y están pasando, que tiene que ver con la persecución, con la matanza de muchos cristianos, todo esto comenzará en Jerusalén, comenzará en Judea. No comenzará en Miami, no comenzará en ninguna otra parte del mundo, es allí donde comenzará. Y entonces allí es donde tiene que empezar a ser predicado el evangelio del reino. Amén. Entonces dice Jesús, después que este evangelio sea predicado, entonces que viene el fin. Entonces, lo que quiero, escucha esto, que veamos es lo siguiente. Escucha esto. En una eminente catástrofe natural o de parte de Dios, siempre el ser humano tiende a tener miedo, a preocuparse. Amén, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y estamos viendo claramente acá como el Señor nos está diciendo, que dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Amén, este es el principio de lo que nos va a traer y nos va a enseñar el Señor hoy. Escuchen esto, el Señor dice que habrán pestes. Lo que estamos viviendo hoy en día es una peste. Amén, ya lo declararon pandemia, ¿sí o no? Una pandemia. Pero más sin embargo, si tú te pones a investigar, es solo miedo. El gobierno quiere que nosotros tengamos miedo. El gobierno quiere que el mundo entero tenga miedo. Han existido otras pandemias alrededor del mundo entero, peores que la que estamos viviendo. En los 1800, en los 1900, en los 1500, en el tiempo de Martín Lutero. Hubo una pandemia tremenda que mató a muchísima gente, más que la que ha matado supuestamente hoy en día. Entonces quieren que escuchemos nada más lo que ellos quieren que escuchemos y nosotros escuchamos lo que solamente ellos quieren que nosotros escuchemos. Le damos más lugar a la noticia en vez de darle más lugar a la palabra de Dios. Le damos más lugar al miedo en vez de darle más lugar a la fe. No sé si están acá. Amén. Esto es lo que el Señor tiene para nuestras vidas hoy. Solamente estoy comenzando. El Señor Jesucristo profetizó y dijo que no es el fin, solamente es principio de dolores. Estamos viviendo principios de dolores. Desde el 1948 para acá, estamos viviendo principios de dolores. Cuando una mujer va a parir, no tiene principio de dolores y llega un momento donde los dolores se incrementan los dolores. ¿Sí o no? Se incrementan los dolores. ¿Y qué pasa después? Nace algo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Enfrente de una catástrofe natural, el ser humano tiende siempre a tener miedo. El miedo es la plaga. Escuchen esto, el COVID-19 no es nada comparado con lo que puede hacer el miedo en nuestras vidas. El H1N1, el VIH. ¿Tú sabes cuánta gente se muere en diario por el VIH y no es una pandemia? El VIH es una pandemia que existe hace mucho, pero no se lo dicen a la gente. La neumonía. ¿Sabe cuánta gente se muere diario por neumonía, por catarro, por un cáncer, por tuberculosis? Eso es una pandemia que está en el mundo entero. Entonces la gente le tiene miedo a eso porque tiene miedo a morirse. Porque no sabe lo que viene en el futuro. ¿Por qué? Porque le da más oído a eso. Y esto es una puerta, amados míos. Una puerta que ministra nuestras vidas, ministra nuestras almas. No hay por qué tener miedo. El Señor está con nosotros. El Señor está con la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El miedo es la plaga más mala que puede tener la humanidad porque enseguida nos ponemos a hablar del miedo en vez de hablar de las cosas del Señor. El miedo es una parálisis. No del cerebro, no de la mano aquí, no del corazón. El cerebro es una parálisis espiritual. Y Satanás lo sabe porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Pero ¿cuál es el poder de Dios? Que Él sabe que si nosotros tenemos fe y confiamos en Él, nosotros podemos ver el poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios cuidándonos, protegiéndonos, sanándonos. Pero para eso hay que tener fe. Amén. Enfrente a los problemas,
enfrente a las malas noticias, la intención siempre del ser humano va a ser el miedo. Siempre, eso no nos va a quitar nadie. Se vale tener miedo, como dijo ella. Se vale tener miedo. ¿Es bueno tener miedo? No. Es bueno tener miedo. Es bueno tener fe. Y decirle a Dios, Señor, guarda mi fe, incrementa mi fe, como le pidieron a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Fe. Hoy no están muchos acá en la iglesia. No estoy hablando solamente de esta, de otras. No van a la iglesia porque tienen miedo. Amén. Tienen miedo de estar junto con la gente. Ay, si aquel tiene el catarro. No por el coronavirus. No por el coronavirus. Por simplemente un catarrito. Hay gente que te dice, ni te acerques. Úchate para allá. El Señor te reprenda. ¿Cuántos dicen amén? No, en serio, hermanos míos. ¿Ustedes saben lo que dijo el presidente de México? El presidente de México, enfrente de esta situación, dijo lo siguiente: hermanos, abrácense, bésense, quiéranse. No pasa nada. Dejen el miedo. Así mismo dijo, dejen el miedo. Que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amén. Como les hablé, Mateo, lo que acabamos de leer en Mateo apunta a un tiempo diferente, pero no dejan de cumplirse muchísimas cosas que se cumplen acá, como las pestes, los terremotos, las guerras. Amén. Todas esas cosas se están cumpliendo. La maldad. Amén. Se incrementa la maldad y el amor de muchos se enfría, porque la maldad, hablando de los falsos predicadores, los falsos profetas, te profetizan una cosa y pasa el día que tenía que pasar lo que dijo el profeta y no pasa nada. Y tú dices, ¿y este quién es entonces? No sé si están acá. Amén. Eso es para un tiempo determinado en el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos fe. El Señor no cambia. Y si el Señor no cambia, el poder de Dios tampoco cambia. Eso es mi fe. Yo creo en el Señor de esa manera. Amén. Y cuando digo yo, no digo para que sea yo glorificado, sino para que el Señor sea glorificado, porque es Dios el que lo puede hacer en nuestras vidas. Como les dije al principio, yo tengo prueba de que el Señor te escucha cuando tú oras. ¿Quién me va a decir a mí que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no me cuida, que Dios no me protege? ¿Quién me lo va a decir? Y aunque me lo dijeran en mi cara, ¿sabe qué le dijera a la gente yo? O lo dijera a la persona que me lo dice. Y si no me cuida, bendito sea su nombre. Como le dijeron los 3 amigos de Daniel, metidos antes que lo metieran al horno de fuego, le dijeron, sepa usted, rey, que mi Dios, que mi Señor tiene el poder de librarme de tu mano y de tu horno. Pero si no me libra, tampoco te voy a adorar. No sé si están acá. Amén. ¿Qué es eso? Fe. No es solamente decirlo, amados míos, es practicarla. ¿Cómo se practica la fe? Teniendo fe. ¿Cómo se practica la fe de la palabra? Teniendo fe en la palabra. Señor, guarda mi casa, guarda mi familia. Señor, guarda mis hijos. Ayúdame a tener fe para confiar en eso, Señor. Sobre lo que usted no ore, usted nunca tendrá fruto sobre eso. Usted no ora sobre sus hijos, usted no puede tener fruto sobre sus hijos. La oración tiene poder. Usted no ora sobre su esposo, nunca vas a tener fruto de eso, porque la oración tiene poder. Su esposo, su esposa, su casa, su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es tener fe. ¿Por qué? En frente de una situación, el ser humano empieza a tener miedo. Me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? I don't know. Señor, tú vas a hacer algo. Tú abrirás, tú proveerás. I don't know. Yo sé que tú vas a hacer algo. Y ponerte a orar, confiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿No tienes miedo de enfermarte? Quizás sí. Pero Dios me ayudará. ¿Cuántos dicen amén? No tengo miedo de abrazar a alguien con lepra. Te voy a poner un ejemplo. Jesucristo lo practicó. Y yo lo creo. Jesucristo, hubo un leproso que le dijeron, Señor, no te acerques a él. Señor, yo me imagino al Señor pensando, ¿tendrá algún poder sobre mí? ¿Tú sabes cuándo es que tiene poder? Te brinca como brinca la pulga al perro. La peste te brinca cuando dices, no, la peste se te para allá. La peste es así. Porque Satanás sabe cuando tienes miedo.
Un perro sabe cuando usted tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo suelta una peste en los poros del ser humano. Suelta una peste. Y el perro cuando te viene para arriba y usted es valiente, usted se le enfrenta al perro, el perro dice, espera un momentico que tengo... ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando usted se le da la espalda al perro y se pone a correr, el perro te va a morder. El Señor no cambia y si el Señor no cambia, tampoco su poder cambiará. ¿De dónde viene el miedo? Y da sus frutos. ¿De dónde viene el miedo y da sus frutos? De escuchar el consejo que no viene de Dios. ¿Cuál es el consejo que no viene de Dios? Ponte a mirar la noticia para que tú veas. Ponte a mirar las novelas que hablan de adulterio, que hablan de mentira, que hablan de engaño, que hablan de asesinatos. Estoy hablando en general, no solamente estoy hablando de esto por el coronavirus, no. Escucha esto, no. Estoy hablando de todo. Cuando tenemos más comunión con las cosas que son del mundo, usted tiene más miedo que el mismo miedo. Cuando se presenta algo en su vida, no sabe qué vas a hacer, no tienes luz, no tienes dirección, porque no hay fe. Cuando vivimos, escucha esto, cuando vivimos o venimos a orar y buscar a Dios, mira lo que sucede. Vamos a escuchar un hombre que fue tentado de muchísimas maneras habidas y por haber, fue perseguido por el enemigo. Vaya, pasó lo que hoy en día yo creo que muchos no pasan o no pasamos. Un propio hijo se le reviró en contra. Hablando de David. Amén. Cuando fue perseguido no solamente por Saúl, fue perseguido por su propio hijo Absalón para matarlo. Y vamos a ver cómo David aprendió. Vamos a ver cómo David escribió, inspirado por Dios. Escucha esto. Y miren lo que Dios nos enseña hoy en día. Cuando nosotros vivimos enfrente de la situación que sea, enfrente del COVID, enfrente de la pandemia, enfrente del H1N1, enfrente de cualquier tipo de enfermedad que sea, que atente con nuestras vidas, contra nuestras vidas, mira lo que el Señor nos enseña. Salmos 34. Marisa, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, despacio. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dame una pausa. Busqué a Dios y él que dice y me oyó. ¿Y qué dice? ¿Y me libró de qué? De todos mis temores. La palabra temor viene de la palabra miedo. Cuando tenemos miedo, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. La respuesta no la tiene el gobierno. La respuesta no la tiene el doctor. La respuesta la tiene Dios para el mundo entero. Porque el mundo entero, porque Dios lo que quiere es que el mundo entero sepa de que sin Él, el mundo no es nada. El mundo no es nadie. Si a Él le da la gana de desaparecer al mundo, ahora mismo lo hace. Y no hay quien le diga cómo lo hace, cuándo lo hace o para qué lo hace. Entonces Dios quiere y necesita de que el mundo entero reconozca de que Él es soberano. ¿Qué pasa? Que el ser humano no quiere a Dios. Los hombres no quieren a Dios. Dice, en medio de mis temores busqué a Dios y Él me oyó. ¿Cuántos han tenido miedo en algún momento? Yo he tenido miedo que hasta los pies me tiemblan. Cuando Dios me llamó al ministerio, tremendo miedo que tenía, y el Señor me regañó. Amén. Me regañó de la buena manera, no de la mala manera, de la buena manera. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pero para eso hay que tener fe. Hay que tener una búsqueda con Dios. Hay que leer, hay que orar. Amén. Hay que buscar a Dios de mañana. Hay que buscar a Dios en la noche. Hay que buscar a Dios cuando tenga chance de buscar a Dios. Hay que llegar un momento en la vida de todo el ser humano que la gente querrá buscar a Dios y no lo van a poder encontrar. Por mucho que te quieras acercar a Dios, no vas a poder acercarte porque ya no estará. Amén.
Entonces el tiempo es ahora, Marisa. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él, ¿qué dice? Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sí? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Otra vez acá vemos como David ya no dice de sus temores, que es la palabra miedo, sino de sus angustias. No leímos en Lucas que la gente en el tiempo donde se empiecen a manifestar las cosas del cielo que van a pasar sobre la tierra, la gente andará angustiada sin saber las cosas que habrán de pasar en el futuro. Así anda el mundo entero hoy en día. Dice, y me libró de mis angustias. ¿Cuántos han estado angustiados en algún momento? La clave es Dios. La clave es la oración. La clave es la lectura. Buscarlo de todo su corazón cuando hay miedo, cuando no hay respuesta, cuando hay tinieblas. La clave es Él, la clave es Dios. Sigue, Marisa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y dice que nos defiende en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la situación. Me está llegando el agua hasta aquí, me estoy ahogando, no sé qué voy a hacer. El Señor está contigo. Lo que el Señor quiere es que tú no tengas miedo en medio de esas cosas. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Dice el Señor. ¿Cuántos están acá? Amén. Sigue, Marisa. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Sigue, Marisa. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A lo que nada falta aquí, a lo que David se está refiriendo es al nivel de fe y confianza que tengas en Dios. No se está refiriendo a prosperidad financiera. Se está refiriendo a las fortalezas en el espíritu. Cuando tú buscas a Dios, nada de lo que es fortaleza en Dios, confianza, fe en el Señor te va a faltar. Nada. Vas a estar lleno, vas a estar confiando. La gente va a decir, oye, ¿tú estás loco? Sí, yo estoy loco. Porque tú no confías en ese que está ahí arriba. La gente quiere creer hoy en un Dios que ven. Prefieren esperar a que las cosas pasen para ellos hacer las cosas. Y no es así. Sigue, Marisa. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Sigue. Sigue hasta el 19. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Para un momentico. ¿Quién es el hombre que desea vida? Ay, el coronavirus te va a quitar la vida. La enfermedad te va a quitar la vida. Ni la vida ni la muerte, ni el principado ni potestades. Ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni demonios, ni principados. Jamás me podrán separar del amor de Dios. Jamás, nada. Te paras enfrente mío y te digo, Cristo te venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Míralo como estás, no vas a ningún lugar. Cristo te venció en la cruz. Cuando usted le dice a un demonio, cuando usted le dice a Satanás, Cristo te venció en la cruz del Calvario, se va, que parece un tiro. A los problemas, a las situaciones. Jesucristo lo enseñó. Dijo, ¿por qué te preocupas por el mañana? El mañana trae tu afán. Una persona afanada es una persona con miedo al futuro. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice, ¿quién es el hombre que desea bien y mucha vida? ¿Quién es el hombre que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien y sigue la paz. Busca la paz y síguela. Gracias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Para un momentico, porque aquí es donde quiero inyectarte una posición de fe. Los oídos de Dios, por eso fue que te dije, yo creo en un Dios que tiene oídos. Si usted no escucha a Dios cuando usted le ora, usted está orando a un Dios sin oídos. Dice, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de sus justos.
Pero ¿por qué no creemos que Dios nos escucha? Porque no creemos que Dios es poderoso. ¿Por qué no pasan más cosas? Porque no creemos que Dios es poderoso. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no creemos que Dios es poderoso. Para guardarme aquí, para guardarme allá o guardarme por acullá. Aquí, en China, en Japón, donde quiera que vaya, Dios me guardará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estoy hablando en contra de las cosas que nos están mandando a que nosotros hagamos, a que tengamos precaución. Si te mandan a lavarte las manos, bueno, toma algunas medidas, lávate las manos. Pero eso no puede tomar el lugar de tu fe en Dios. Eso no puede tomar el lugar de la confianza que debes de tener en Dios. ¿Cuántos están acá? Sigue, Marisa. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Dice, claman los justos y Jehová oye. Sigue. Y los libra de todas sus angustias. Dice, los libra de todas sus angustias, amados míos. Cuando hay miedo, fíjate, cuando hay miedo enfrente de la muerte, que es lo más terrible que pueda pasarle a cualquier ser humano en cualquier edad, desde un niño hasta un adulto, la muerte. Enfrente de la muerte, la gente que no conoce la vida eterna, la gente que no sabe que tenemos vida después de la muerte, tiene miedo. Dice, me libró de todas mis angustias. Jehová, a él oré y me libró de todas mis angustias. Pero ¿por qué no confiamos en eso? Porque no tenemos fe. Preferimos quejarnos, preferimos preocuparnos, preferimos decir, ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, ¿cómo voy aquí allá? Espérate, tenemos que ir a comprar. Los mercados están vacíos. Tú le dices a la gente que viene un huracán y la gente se prepara. ¿Cuántos dicen amén? Compran agua, los mercados se quedan vacíos. Tú vas a los mercados, ¿están vacíos los mercados? Tú le dices a la gente que Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Tú le dices a la gente que confíen en Dios primeramente que todas las cosas y no hacen nada. Porque el mundo depende del mundo, pero no depende de Dios. Pero nosotros dependemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros dependemos de Dios. Yo dependo de Dios. Yo le decía a mi esposa, yo no tengo miedo. ¿Se vale tener miedo? Sí. ¿He tenido miedo en algún momento? Sí, he tenido miedo. Claro que he tenido miedo. Se vale tener miedo. Los mejores hombres de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tuvieron miedo. Abraham tuvo miedo. Y Dios tuvo que sacarlo de la tienda y decirle, mira para arriba. Mira las estrellas. Porque en su tienda se estaba quejando. Porque tenía miedo que no tenía ninguna descendencia. Les dijo ahorita, Elías tuvo miedo después de haber hecho alguna obra grandísima delante de Dios. Sigue, Marisa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, muchas, versículo 19, son las aflicciones del justo. Pero dice, de todas ellas te librará Dios. ¿Cuántas son tus aflicciones? Muchas son las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Pero dice, de todas ellas nos libra Dios. Y si nos libra, quiere decir que nos protege. Quiere decir que nos ayuda. Quiere decir que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, muchas son las aflicciones. Cuando viene la preocupación. Voy a hablar ahora de la preocupación, no del miedo. Porque la preocupación te da miedo. La preocupación. Me quedé sin trabajo. O me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Mi idea, escucha esto, por lo que dice la Biblia, es doblar mis rodillas y buscar a Dios. Esa es mi idea. ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo no sé, tú sabes. ¿Dónde viene la respuesta del cielo? En oración. Cuando confiamos más en nuestras ideas y en nuestra naturaleza humana, entonces ya dejamos de confiar en el poder de Dios y empezamos a tener más miedo que tener fe. Vamos a ver algunos ejemplos, escucha esto, vamos a ver algunos ejemplos del poder de Dios. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos en el poder de Dios, por eso le estaba diciendo, Dios no es un Dios histórico. Esto no es un libro de historia nada más.
Un libro del pasado, es un libro del presente y es un libro del futuro. Nadie puede tener un libro igual que este. Nadie jamás lo va a tener. Un libro mejor que ese, jamás nadie lo va a tener. Escuchen esto. Si Dios no cambia, tampoco su poder cambia. Yo creo que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Creo en el Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. Si yo creo en eso, escucha esto, yo no estuve allí, pero mi fe me hace estar allí. Escucha esto, esta es la confianza que tengo en Dios. Mi fe me hace estar allí. Éxodo capítulo 9. $25. Estamos ahí. Marisa. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Escuchen bien. Una de las plagas que hizo traer Jehová Dios sobre la nación de Egipto. Noten bien lo que dicen, porque muchas veces cuando leemos una o dos palabras que leemos nos da una revelación en la palabra que usted no es capaz de imaginarse. Y basado en lo que estamos aprendiendo hoy, mira lo que dice. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Toda la tierra de Egipto fue herida por aquel granizo. Número 1. Dice, en todo lo que estaba en el campo. Dice, así hombres como bestias, hombres como animales. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y despojó a todos los árboles, ¿qué dice? Del país. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió sobre la nación de Egipto? ¿Qué pasó? Vino tremenda peste. Granizo del cielo. Que acabó con todo. Mató a los hombres, mató a los animales. Tremenda pandemia, ¿no? En la nación de Egipto. Tremenda pandemia. Dice que mató todo. Todo lo que había en eso, todo lo mató en toda la nación de Egipto. En toda. No dice un poquito, dice toda la nación de Egipto. Pero mira lo que dice el versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace llover una pandemia ahora sobre todo el mundo. Y donde están los hijos de Dios, Dios cuida, Dios protege. Eso pasó en el Antiguo Testamento. ¿Pasa hoy día? Yo sí creo que pasa hoy día. Dios tiene el poder de guardarte. Dios tiene el poder de cuidarte. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no quiere que usted se enferme, usted no se enferma. Pero si Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos fe en eso. Y si te enfermas, tú digas, gloria a Dios, me sanará. Y si no me sana, me voy con Él. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Como los amigos de Daniel, mi Dios tiene el poder de guardarme de ti y de tu horno. Y si no me guarda, tampoco te voy a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Yo tengo fe. Le pido a fe todos los días a Dios. Yo no estuve allí, pero yo quisiera estar allí. O yo estoy allí a través de la fe. Yo sé que eso es real. Yo sé que eso pasó. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Vamos a capítulo 10. De ahí mismo de Éxodo. Capítulo 10, versículo 22. Marixa. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tiniebla sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Dice, y extendió Moisés su mano. Dice, su mano hacia el cielo. ¿Y qué dice? Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿En qué dice? 3 días. Dice que hubieron unas densas. ¿Qué acabo de leer, Marix, ahora mismo digo? Que dice que la tiniebla se podía palpar aún con tu cuerpo humano. De tal manera, escucha esto, que dice la Biblia, el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel, ¿qué dice? Tenían luz en su casa. Dice, todos los hijos de Israel tenían luz ¿en dónde?
en sus habitaciones. Escuchen esto. Para unos comentarios sobre todas estas cosas que pasaron, esto, la luz que había en las habitaciones de los hijos de Israel no era luz de antorcha, era la luz de Dios. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer, y yo le hago a ustedes a modo de reflexión, ¿usted cree eso? Porque si usted no cree eso, usted es un incrédulo. Y si usted no se arrepiente de eso, ¿cuántos dicen amén? Yo tengo fe en eso, amados míos. Dios me ha mostrado el poder de estas cosas. Miren, escuchen esto. Y lo digo para la gloria de Dios. Y muchos de los que están acá saben lo que voy a decir. En la Biblia hubo un hombre que Dios le dijo, ora para que la lluvia se detenga. Y el hombre oró para que la lluvia se detuviera. Y la lluvia se paró. No llovió en 6 meses. Y después le dijo, ora para que la lluvia caiga. Y la lluvia cayó. Miren hasta dónde llega el nivel de confianza en la fe. Ustedes creen ahora mismo, se nubla todo, empieza a llover. Y vamos a decir, vamos a orar para que pare la lluvia. Y se pare. Yo lo he vivido. Me pasó un día. Escúchate, me pasó un día. Y enseguida me miraron así. Porque enseguida el hombre lo que quiere es idolatrar al hombre, ¿no? Me miraron así. Y yo le dije, el que está ahí arriba fue el que lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe. A través de la confianza. Si Dios puede hacer eso, con solamente un poquitico de fe, tamaño de una mostaza, dirás al monte, detente aquí, ponte para allá, para el mar. Y pasa. ¿Por qué no vamos a tener fe en Dios que puede hacer otras cosas menores en nuestras vidas? Como abrirnos una puerta, sanarnos, protección, que son cosas menores para Dios, que parar los cielos para que no llueva. En el momento que oramos, en el momento que terminamos de orar, no pasaron 2 minutos. Paró la lluvia y se abrió el cielo y salió el sol. Y estaba cayendo un palo de agua, pero tremendo. ¿Qué es eso? Poder de Dios. Amén. En medio de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, necesitamos esa fe. No solamente la fe de decir, el domingo voy para la iglesia, me voy a sentar ahí. No solamente fe para eso. Fe para creer que Dios tiene poder. El domingo que hablamos acerca de la fe, el centurión aquel que vino donde Jesús, y Jesús le dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Envía la palabra y yo sé que ella va a ser la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no entramos en ese poder de parte de Dios? En tu casa, en la familia, en todas tus cosas. ¿Por qué no entramos? Porque no oramos. Preferimos preocuparnos que orar. Preferimos darle lugar al miedo que buscar a Dios. Nos conformamos con 5 minutos de oración. Nos conformamos con solamente la lectura del domingo en la iglesia. No leemos nuestra Biblia en nuestra casa. La mejor relación con Dios comienza no en la iglesia, en tu casa. En tu intimidad con Dios, ahí es donde comienza la mejor relación con Dios. ¿Dónde vemos el poder de Dios? Porque todos están acostumbrados hoy que el poder de Dios lo vemos en la iglesia. A la iglesia se le fue dada poder, sí, yo lo creo. Pero usted tiene que tener confianza para no solo creer que a la iglesia se viene a recibir poder. El poder está contigo. El poder está con la fe. La fe no está solamente acá. La fe está en tu casa, cuando vas al trabajo, cuando vas en la calle. Yo he visto el poder de Dios guardarme de accidentes. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me he quedado así y he dicho, wow. A gente que no conoce a Dios dijeron un día, wow. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y yo, ay, ¿cómo tú sabes? Y dije, ¿por qué eso no pasa? Un día les cuento otra cosa de eso. Dice, solamente donde estuvieron los hijos de Israel hubo luz, luz de Dios. La Biblia dice que el mundo no conoce al Espíritu Santo porque no lo puede recibir, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poder de Dios para no preocuparnos, para no tener miedo. A ver, volviendo a lo que me recordé ahora, volviendo al tema de Jesús con el leproso. Jesús no tuvo miedo de que la lepra se le pegara, porque la lepra se pega. ¿Dónde saben que la lepra se pega? Jesús no tuvo miedo que la lepra se le pegara.
Tengo un catarro que me estoy muriendo, dame un abrazo, ven. Lo hago por amor y por fe. Jesús, ¿por qué lo hizo? Por amor y por fe. El leproso le dijo, si quieres, sáname. Jesús le dijo, quiero. Lo tocó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es fe, hermanos míos. Eso es poder de Dios. Mi hermano, tengo una pandemia tremenda. Mira, échate para allá. Ven, ven. No me la vas a pegar. Ven. Abrázame. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sonríe, Dios te ama. Si lo que estamos viendo nos aparta de tener fe, o nos aparta, escucha esto, nos aparta de obrar en el poder de Dios, entonces lo que estás viendo no viene de Dios. Número 1. ¿Cuántos saben que la intención de Satanás es que el mundo entero viva bajo el miedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, no tengo fe, no tengo esperanza. No sé, algo así. No sé ni qué decirle en ese punto. Satanás quiere que usted viva con miedo todo el tiempo. Tenga fe en el poder de Dios. Amén. Tenga fe que cuando usted dobla sus rodillas, usted va a encontrar respuestas. Cuando usted busca a Dios de corazón, usted lo va a encontrar. Cuando usted busca a Dios de corazón, usted va a escuchar como Dios lo escucha a usted. Otro testimonio. Yo he estado orando. Escucha esto, he estado orando. Y orando, yo he escuchado como Dios me está escuchando. ¿Ustedes pueden explicar eso? Yo no puedo explicarlo, solamente lo creo. Escuchen esto. La última plaga de Egipto que Dios mandó sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y Dios mandó a Moisés a que cada familia matara un cordero. Escuchen bien, matara un cordero. La pandemia es una sentencia de muerte para muchos que no tienen a Dios. ¿Cierto? Una enfermedad enfrente de una muerte es una sentencia de muerte para muchos que no tienen a Dios. Pero para los que tienen a Dios no es una sentencia de muerte, es una advertencia. Escuchen esto, es una advertencia de que tenemos que tener fe en Dios. La última fue el ángel que vino a llevarse los primogénitos de Israel. Y Dios dijo a Moisés, di a cada familia que maten un cordero. Escuchen esto. Cojan la sangre, escúchate, cojan la sangre y la pongan en los postes de madera, los 2 postes de madera que son las 2 entradas de tu puerta y el dintel. Pongan la sangre ahí. Y cuando venga el ángel de la muerte y pase por cada casa, fíjense que no hizo acepción de judíos. Él dijo que va a pasar por las casas y cuando viere la sangre, pues se iría de largo y no habría daño en esa casa. El cordero es Jesús. La sangre es la sangre de Cristo. Amén. Que nos guarda, nos limpia, nos lava de toda maldad. Vamos a leer rapidito y vamos a ir terminando con esto. Éxodo, capítulo 12. Vamos a quedarnos mismos en Éxodo. Capítulo 12, Marisa, vamos a comenzar a leer del versículo 1 y vayan escuchando bien esto, porque cuando leemos, escuchamos a Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, más vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, su vecino inmediato, a su casa. ¿Qué es eso? Compartir el cordero. ¿Sí? Tomaron uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Escuche esto, el animal tiene que ser sin defecto. ¿A quién apuntaba ese animal? A Jesús. Jesús vino sin defectos, sin mancha, sin pecado, dice la Biblia. Dice. Macho de 1 año.
los tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo que han de comer. O sea, en lo que han de comer, dice que la sangre del cordero tenía que ser puesta en los 2 postes de las puertas y en el dintel. En el dintel es la parte de arriba del marco de la puerta. Dice, ahí pondrá la sangre. Exhortación. Escuchen esto. ¿Tienes fe para creer en eso? Yo sí. Como te dije que así como cayeron los granizos, yo tengo fe. Y mi fe me lleva allí de saber que eso es real, como la de las tinieblas, como también me lleva a esta. ¿Por qué? Escuchen esto. Cuando usted pone sangre en la madera, en la madera y está ahí por varios días, la madera absorbe la sangre. De tal manera que de noche cualquier persona que pase no puede ver la sangre físicamente. Tiene que verse espiritualmente. Así es la sangre de Cristo con nosotros hoy en día. Tú no la ves físicamente, eso es espiritualmente. Y la sangre de Cristo, escucha esto, no es un poder, no es un amuleto. La sangre de Cristo es un poder interno que solamente funciona a través de la fe. Amén. ¿Están acá? Dice que la sangre, escucha esto, la sangre y el cordero que se comieron fue lo que aquel ángel destructor, dice la Biblia, pasó. Cuando pasó, vio la sangre y dijo, aquí no se vale entrar. Y siguió de largo. Y llegó a una casa y miró la sangre y dijo, aquí no se vale entrar. Siguió de largo, vio una casa sin la sangre y dijo, aquí voy a hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue Marisa leyendo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Escucha esto. Dice carne asada al fuego. Eso tiene una representación espiritual. Sigue Marisa. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino Escucha esto. asada al fuego. Ninguna cosa del cordero se puede comer cruda. Escucha esto. O se puede comer, ¿qué dice? Ni cocida. ¿Qué cosa es cocida? Hervida. Tiene que comerse probada por el fuego, bien cocinada. Sigue Marisa. Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Nada lo quemaréis en el fuego. Nada te puedes quedar con el cordero de lo que sobre, nada te quede. La gente dice, no, para la semana que viene, para de aquí a 2 o 3 días. El cordero representaba algo. Representaba a Jesucristo. Representaba confianza, fe, protección. ¿Escuchan esto? Y el Señor dijo, nada de lo que quede del cordero la próxima mañana, si quedó algo, nada te lo comerás. Lo vas a quemar en el fuego. ¿Sí? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Para un momentico. Miren bien lo que representa todo esto. Así de esta manera lo vas a comer. Ceñido vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Vestidos. ¿Qué significa? Calzado vuestros pies, zapatos. Y dice vuestro bordón. Bordón es una vara que es más alta que la estatura del ser humano, del hombre que la lleva. Dice con vuestro bordón en la mano. ¿Qué significa? Vestidos, calzado y el bordón en la mano. Listo para partir de la esclavitud. Porque al próximo día sucedió que los hijos de todos los egipcios, incluyendo el del faraón, murieron. Y el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y dijo, vengan, váyanse con todo su cordero, con todo su pueblo, pero bendíceme a mí también, haz que mi hijo resucite. Él dijo, no se puede. ¿Por qué? Escuche esto, ¿por qué? El tiempo de tener fe es ahora, no es mañana. El tiempo de creer es ahora, no mañana. Voy a esperar a la mañana para creer. Voy a esperar a la mañana para alinearme. Voy a esperar a la mañana para calentarme. ¿Están acá? Voy a esperar a la mañana para tener una comunión con Dios. Si Dios viene ahora, te quedas. Si el Señor le da la gana de llamar a su iglesia, ahora te quedas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no viene, escucha esto,
Cuando habla de calzado, cuando habla de vestido, habla de una persona que, escucha esto, que, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó la palabra. Una persona que es activa en la fe. La fe tiene que estar activa, hermanos míos. Lista para caminar, listo para estar vestido siempre con un palo para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero preferimos que los demás peleen por nosotros. Eso no es fe. Eso es comodidad. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Escuche esto. Usted puede estar convencido, escuche esto, de que cuando Dios mandó a su pueblo a que hicieran eso en la sangre, en el dintel y en los postes, si hubo un hebreo, no lo dice la Biblia directamente, si hubo un hebreo que no lo hizo, a ese también se le murió su primogénito. ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas. Si Dios manda a hacer algo, hazlo. Si usted no lo hace, es su problema. ¿Fue culpa de Dios? No. Ya Dios nos ha dado la salida. Ya Dios nos ha dado la fe suficiente. Ya Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Que te pongas tus zapatos, te vistas y cojas tu madera. Eso es lo que hace falta ahora. Amén. Las cosas no están en los demás. Las cosas para hacerlas para Dios no están en tu esposo, no están en tu esposa, están en ti. Es personal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Está en tu mano lo que tienes que hacer. Sigue, Marisa. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Para un momentico. La sangre es una señal. ¿Sí? Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solamente, solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Aquí quiero ministrarte con lo siguiente. Escuchen esto. Después que esto sucede, hubieron otras generaciones que no experimentaron esto ese día. Y mira lo que Dios le dice a Moisés. Este día en la que ha sucedido esto será un mandato perpetuo a las generaciones. Porque ¿qué espera Dios? Porque como Dios no cambia y el poder de Él tampoco cambia, que hoy nosotros que somos generación de aquellos de allá, también tengamos fe de que sucedió aquello y que el poder de Dios, como los protegió a ellos allá, también nos protege a nosotros acá. Protege tu casa, protege tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No sé si están acá? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos fe en eso. Juan, capítulo 6, versículo 54 dice de esta manera, yo lo voy a leer, mi hermana. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Si Jesucristo es el mismo Dios del yo soy del Antiguo Testamento que le apareció a Moisés diciéndole, di a Faraón que yo soy el que soy, di a los hijos de Israel que yo soy el que soy. Jesucristo cuando vino dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la resurrección, soy el que sana, soy el que liberta, soy el que... Si Él es el mismo cordero que se mató allá y la misma sangre que se puso allá, ¿por qué le voy a tener miedo a la peste? La peste tiene que huir ante la sangre del cordero. Y en este caso, en el Éxodo, quien pasó fue el mismo Señor. No fue una peste, fue el mismo Señor. ¿Cuánto más la peste no puede tocar mi casa? No puede tocar mi familia. A David le dijo, no llegará a la puerta de tu casa pestilencia alguna. No sé si están acá. Eso es fe. Necesitas fe para creerlo. Mira, muchas rodillas. Juan, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente,
porque está vivo, no está muerto, viviente. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaúm. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está, primero, ¿qué dice? Y el Espíritu es el que da vida, para nada aprovecha la carne. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Vamos a brincar al versículo 66, perdón. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que si no se comen su carne y se beben su sangre no tienen vida en ellos mismos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Dijo también Jesús a los 12, ¿queréis también ir vosotros? Entonces respondió Pedro y le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Cuando Dios mandó a Moisés y a Aarón a decirle al pueblo, eso eran palabras de vida, porque iba a traer una enfermedad, iba a traer muerte sobre todos los primogénitos de Egipto. Eso era palabra de Dios, eso era palabra de vida. Yo le digo, ve y diga que pongan, que se coman el cordero. Cuando lo maten, que se lo coman y la sangre pónganla en los tinteles, en el dintel de la puerta y los postes de madera. Eso eran palabras de vida, hermanos míos. Así digo, como Jesús viene a hablar a la iglesia hoy en día, que hoy muchos no les gustan las cosas que se les dicen en la iglesia. Prefieren venir a la iglesia a escuchar cosas que le agraden. Amén. Y el que necesita de Dios, lo que tú le digas siempre le vas a ver la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Como hemos hablado hoy, amados míos. ¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué tienes miedo? A una persona que tiene miedo, un miedo espeluznante que se da eso, esta predicación no le gusta en la iglesia. Porque tiene más lugar al miedo que otras cosas. Amén. Hay amenazas de muerte a nivel mundial. Amenazas de muerte por la peste. Dice que se van a morir no sé cuántos millones de personas en Estados Unidos. Por una cosa que tú le dices en el nombre de Jesús y tiene que irse. Ejemplo de una oración. Marisa, Hechos 4, versículos 27 hasta el 31. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice que todo el pueblo se unió contra Jesús, contra su santo. Dice, a quien tú has ungido, Poncio Pilato, Herodes, todos los gentiles y hasta el pueblo de Israel se unió contra Jesús. Mira lo que dice ahora. Sigue, Marisa. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Para un momentico. Escucha esto. Aquí está Pedro orando. Escucha esto, orando. Lo habían azotado. Escuchen bien, lo habían azotado. Lo habían amenazado de muerte. Lo soltaron. Le dijeron, no puedes predicar más en el nombre de Jesucristo, ese que ustedes predican. No pueden predicar más. Si te escuchamos predicar, te vamos a matar. Amenaza de muerte. La noticia quiere que tú creas que el coronavirus te va a matar. Que la enfermedad te va a matar. Que la pestilencia te va a matar. Que va a llegar a la puerta de tu casa. Que va a llegar a donde tus hijos. Que va a llegar a donde tú estás. Que te va a agarrar el virus. El cori. Te va a agarrar. Escucha esto. Dice, mira ahora las amenazas que le han hecho a tus siervos. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre santo de tu Hijo Jesús. Escucha esto, esta es la oración de Pedro. Esta es la oración de Pedro. Miren la confianza que tenía Pedro enfrente a una amenaza de muerte. Número 1, no tenía miedo a morir. Y número 2, creía en el poder de Dios. Porque dijo, mientras extiendes tu mano para que se hagan milagros, señales y maravillas. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El miedo te paraliza a no hablar la palabra de Dios, a no declarar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo hace muchísimo tiempo donde experimenté un miedo que nunca lo había experimentado ni estando en el mundo, ni aún estando en Dios. Hasta hoy no lo he experimentado. Cuando se presentó enfrente mío, en una distancia de aquí a donde estaban nuestros hermanos Gilbertico, un ser que no era Dios ni tampoco era un ángel, era Satanás mismo. Y lo digo para la gloria del Señor. Yo practicaba la hechicería, muchos de ustedes lo saben, la brujería, la idolatría, el sanatismo. Cuando me deshice de todas esas cosas que Dios me dio la fe y el poder para deshacerme de todas esas cosas, Satanás vino a tentarme y me dijo algo, oye esto, que hasta hoy en día lo recuerdo. En el entonces me dio miedo, pero ya hoy no me da miedo, porque creo en aquel del cual hoy hemos hablado. Se presentó y me dijo una sola cosa. Y me dijo, voy contra ti con todo lo que tengo. No me oriné porque Dios fue muy grande, pero me quedé frisado en ver ese ser tan terrible ahí. Me quedé frisado, no podía hablar. Por eso te digo que el miedo te paraliza, no te deja avanzar, te cierra la boca. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros cerremos la boca. Número 1, para no predicar el evangelio. Número 2, para no creer y tener confianza en Dios, que en donde estemos y como estemos, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, que no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra de nosotros. Dice Jesucristo, me voy de aquí porque Satanás viene y Él no tiene nada en mí. Como tampoco tiene nada en nosotros, como tampoco tiene nada con la iglesia. Dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia es todo aquello que es congregación donde se predica la palabra de Dios. Una sana doctrina. Escucha esto. Y voy contra ti con todo lo que tengo. Y yo no podía hablar. Me quedé frisado, no sabía qué decir. Lo único que empecé a escuchar de dentro de mí, algo que decía, en el nombre de Jesús. Y empecé a decir, eso fue en mis principios caminando con el Señor. Empecé a decir, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se fue como un tiro. Porque Él viene a meterte miedo con un mensaje. Voy contra ti con todo lo que tengo. ¿Quién eres tú? Hoy lo digo. ¿Quién eres tú? Si el mío puede más que tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Pero para eso necesitamos tener confianza, tener fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Para ver la mano de Dios, necesita tener fe. A veces Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Y lo digo a los que me ven por acá, a los que me verán por acá. A veces Dios es tan misericordioso con nosotros que a veces Dios sabe que no tienes tanta fe y Dios te ayuda. Porque esa es la misericordia de Dios. Pero usted quiere ver más de Dios, necesita tener fe. Tener fe en el poder de Dios. Tener fe que cuando oramos, Dios nos escucha. Que cuando tenemos comunión con Él, Él nos está escuchando. Y que recibiremos conforme a lo que hemos pedido, si hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Yo quiero tener esa fe todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tenerla. No es que, ay Señor, la deseo. No, yo la quiero tener todos los días de mi vida. Escuchen bien.
en donde Dios se manifiesta a alguien, es imposible que ese alguien deje de creer. Es imposible. Dios se ha manifestado a nuestras vidas, las de mi persona, cuando hemos orado por otras gentes. Es imposible que en ese momento, o hoy en día, o en el futuro, yo deje de creer que Dios lo puede hacer. Es imposible. Cuando usted ha experimentado de Dios, es imposible. ¿Por qué te lo digo? Voy a decir la última palabra, como dijo la hermana. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Escuchen esto. Jesús dijo a sus discípulos: Señor, le están echando fuera demonios en tu nombre. Y Jesús le dijo: déjalos. Quien no es contra nosotros, con nosotros es. Escuchen esto, es con nosotros. Y él le dijo: ¿por qué? Y Jesús le dijo: porque no hay, escucha esto, no hay quien haga o reciba un milagro en mi nombre que después diga mal de mí. Entonces es imposible dejar de creer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso cuando hemos recibido de parte de Dios.